resiliencia. Transformación digital. Liderazgo. Desafío. Transformarse. Conciencia colectiva. Energizar. Transformando los negocios. Empoderar. Deloitte presenta Palabras Clave. Análisis y reflexiones sobre hacer negocios en Uruguay en tiempos desafiantes. Las empresas, los profesionales y las comunidades atraviesan retos sin precedentes. Es tiempo de prepararse, responder y prosperar. Conducción: Alejandro Rodríguez. Liderazgo en un contexto incierto. Palabras clave de Lucía Muñoz, socia en consultoría, Capital Humano. Lucía, vivimos tiempos desafiantes donde las organizaciones requieren cambiar la forma en la que operan para prosperar en lo que es un presente y un futuro incierto. ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen los líderes? Bueno, sí, la realidad que los pasados meses, que fueron meses de respuesta, ¿no?, a una disrupción, a la pandemia, nos permitieron de alguna manera empezar a dar sentido a algunos conceptos que ya veníamos repitiendo, pero que quizá todavía no lográbamos sentir que eran parte de ese ADN de la organización. Hoy la realidad es que creo que la mayoría fuimos teniendo la experiencia que la organización realmente tiene que transformarse para empezar a adaptarse a un cambio y a navegar por la incertidumbre que sabemos que empieza de a poco a ser algo que va a ser moneda de todos los días, ¿no? Y de alguna manera, más que nunca, logramos visualizar que hoy por hoy aquello que decíamos, ¿no?, que la adaptabilidad y la resiliencia eran necesarias para sobrevivir, bueno, realmente lo vivenciamos. Y de alguna manera, en un escenario tan desafiante como el de los pasados meses, se vuelve como bien importante el rol del líder, ¿no? El rol del líder como un elemento central en esa respuesta de la que hablábamos recién, en una respuesta de la organización ante lo que es la disrupción, en lo que es mantenerse o no relevante y exitosa como organización en sí, tanto para lo que es el presente hoy como para ese futuro que ya dejó de ser tan lejano, ¿no? Está hoy acá. Y en esa línea, el rol del líder o el liderazgo empieza a impulsar la cultura y es el líder el que setea ese tono organizacional. Y en la medida en que el contexto se empieza a volver más competitivo, que la disrupción empieza a ser moneda de todos los días, claramente empieza a hacerse evidente que transformarnos o transformar el liderazgo empieza a ser algo inminente. La realidad es que de alguna manera hablamos mucho, ¿no?, del liderazgo, hablamos mucho de los desafíos actuales y futuros de los líderes, pero desde lo que vemos y desde nuestra experiencia, las organizaciones todavía no han logrado apoyar a sus líderes en, de alguna forma, brindarles plataformas o contextos para que logren entender o identificar y desarrollar cuáles son las capacidades clave que van a requerir para seguir siendo relevantes, para seguir liderando exitosamente y para llevar a la organización a ser relevante y exitosa en la disrupción, ¿no? Y de alguna manera pareciera que las organizaciones dejan en manos de los líderes esa responsabilidad de desarrollarse y estar preparados para esos futuros inciertos. En este contexto del que conversamos, tanto la organización como un todo, como recursos humanos, como aquellos comités ejecutivos que tienen esto en agenda, de verdad necesitamos empezar a preguntarnos, ¿no?, respecto a cuáles son esas capacidades que nuestros líderes en nuestra industria, en nuestro contexto, van a necesitar en este contexto cambiante, en este futuro de la organización, y por ende, cuáles son esas acciones que vamos a tener que implementar para acompañarlos, ¿no?, y para apoyar a nuestros líderes a convertirse en esos líderes del futuro. Creo que entre tanta incertidumbre, si hay algo cierto es que hoy por hoy aquellas organizaciones que empiezan a cuidar a sus líderes, que empiezan a apoyarlos a desarrollar de forma acelerada esas capacidades clave para liderar el contexto, van a estar dando señales de continuidad y de resiliencia. Bien, y entonces, ¿cuáles son esas capacidades clave que los líderes deben desarrollar para ser exitosos en un contexto disruptivo, actual y también futuro? Pregunta bien interesante y al mismo tiempo que demanda una respuesta profunda, ¿no? En Deloitte
hemos trabajado mucho en esto y a través de hay un centro de expertise en liderazgo donde hemos profundizado en una metodología que se basa en 25 años de investigación, estudiando cuáles son esas características de los líderes que fueron y que son exitosos, que realmente están, ¿no?, a la vanguardia. Y fuimos capaces de identificar ciertos patrones y ciertas capacidades comunes para poder enfocar esos esfuerzos de desarrollo. Por esta investigación pasaron más de 22.000 líderes, se analizaron y se compararon esos esquemas de pensamiento, o sea, la forma de pensar de un líder que es muy bueno en esto, y se lograron, y estoy hablando de más de 500.000 análisis en ese sentido, y se lograron entender o identificar, bueno, cuáles son esas 8 capacidades clave que llevarían o apoyarían al líder a prosperar, a liderar el futuro, un futuro cada vez más digital, un futuro cada vez más disruptivo. Y si bien esto requiere y tiene toda una complejidad y una profundidad mucho más grande, podríamos decir que hay 4 dimensiones en donde se agrupan esas 8 capacidades y de una manera simple podemos decir que el líder lo que hace es energizar a sus equipos, empoderar a sus equipos, conectar a sus equipos y conectar a nivel organizacional y de ecosistema y prosperar a nivel de un cambio constante y estar mirando siempre más allá. Si te parece, lo que podemos hacer es ahondar un poquito en ellas. Sí, por supuesto, vamos. Bien. Como te decía, la primera dimensión o gran dimensión es la de energizar, ¿no? Y de alguna manera energizar implica poder ser capaz de dar una visión, proveer una visión al equipo y un propósito común que de verdad esté definiendo y marque el rumbo a seguir en el logro de los objetivos. La realidad es que esta dimensión fue muy clave en los últimos tiempos, en los últimos meses, ¿no? Los líderes necesitaron generar adhesión, motivación y energía para que las cosas sucedieran. Y esta dimensión, como te decía al principio, cada dimensión tiene 2 capacidades relacionadas. Esta dimensión tiene las capacidades de dirección y de liderazgo inspirador. Y por dirección no estamos hablando únicamente de definir la visión, ¿no? Ese líder que define la visión y los objetivos a seguir, sino que también supone como líder ser capaz de transmitir un mensaje muy claro y al mismo tiempo muy estimulante para lograr los resultados, tanto del negocio como también ese propósito que la organización se plantea a través de equipos que claramente están con un nivel de colaboración y adaptabilidad elevado. Y la segunda capacidad de esta dimensión es el liderazgo inspirador. Y te diré que también otra de esas capacidades clave en este tiempo, ¿no? Y ser un líder inspirador o estos líderes senior mostraban esa capacidad de inspirar, encontrando un propio estilo para destacarse como líder, desde la autenticidad en ese sentido, muy en línea con los valores de la organización, pero al mismo tiempo generando un impacto, generando adhesión, compromiso en las personas, haciéndolas sentir realmente inspiradas para que cada uno dé esa milla extra en ese sentido. Por lo tanto, esa es esa primera dimensión, ¿no?, de energizar. ¿Querés saber más? Conéctate con Deloitte y accede a actualizaciones, recursos, informes y tendencias en deloitte.com/UI. La segunda dimensión es la de empoderar, ¿no? Y hoy por hoy el líder dejó de ser ese líder de capa, ¿no?, como Superman que podía con todo. Hoy necesitamos líderes que empoderen a otros. Y empoderar supone lograr mantener un alto nivel de desempeño a través de equipos que de verdad están con un trabajo colaborativo, pero promoviendo el desarrollo constante, ¿no?, como elemento clave. Y aquí hay 2 capacidades que están conectadas. La primera es la ejecución y la segunda es el desarrollo de talento para el futuro. La ejecución es el hoy, ¿no? Significa asegurar que las cosas que la organización tiene que hacer y los resultados esperados se hacen. ¿Cómo? Con líderes que son capaces realmente de conectar a la persona correcta a la tarea correcta, manteniendo siempre y potenciando siempre ese nivel de desempeño por medio de la motivación, porque me gusta la tarea que hago, pero al mismo tiempo aprendo esa tarea y me voy preparando para el futuro. Y la segunda capacidad es el desarrollo de talento, que quizá es una de esas capacidades más relevantes de cara a una organización que va a cambiar, que el talento va a tener que cambiar y que hoy la famosa palabra de reskilling que aparece por allí es clave. El líder que es muy bueno en esta capacidad
es capaz de identificar y desarrollar el talento necesario para el futuro, siempre teniendo ese equipo preparado para lo que la organización va a requerir. Bien, Lucía, recorrimos 4 de las capacidades clave entonces de los líderes de futuro. Estábamos hablando de liderazgo inspirador y dirección, que conforman energizar, y también, por otro lado, ejecución y desarrollar talento, que se asocian a empoderar. ¿Cuáles son las siguientes 4 capacidades? Excelente, y estas 4 capacidades también son bien relevantes. La siguiente dimensión, habíamos hablado, como dijiste recién, energizar, empoderar. La siguiente es conectar. Y la realidad que desde nuestro punto de vista, para la transformación del liderazgo, pasa a ser una de esas mayores o más importantes. Yo decía recién, el líder ya deja de ser ese líder de capa que puede con todo y pasa a ser un líder que es capaz de conectar profundamente con otros líderes, con su ecosistema más amplio para hacer que de verdad las cosas sucedan. Y la realidad es que en el mundo en el que vivimos hoy requerimos una conexión constante, ¿no? Conectar entre individuos, entre áreas, clientes, proveedores. La realidad es que cuanto más conexión logremos, mayores posibilidades vamos a tener de mantenernos adaptables, resilientes y de estar atentos a cuál va a ser el cambio, a lo que va a venir. En este sentido, conectar implica potenciar las relaciones de la organización con alianzas, con sinergias, y también influenciar, ser capaz de influir, ¿no? De diferentes formas en mis diferentes grupos de interés. Y allí tenemos, como las anteriores, 2 capacidades conectadas en estos líderes que eran muy buenos, ¿no? Y que se notaba que son muy buenos en estas capacidades, y son la influencia y la colaboración. La capacidad de influencia quizás es una de aquellas que está menos estimulada en nuestro mundo organizacional, pero al mismo tiempo es la más requerida, porque influencia en realidad significa ser capaz de identificar, construir y potenciar mi red de contactos como líder, como área, como organización, y de alguna manera entender esas relaciones clave en pro del logro de los objetivos del área de la organización y saber cómo accionar para lograr siempre un ganar-ganar, ¿no? Permitiendo a ese líder estar profundamente conectado con un ecosistema. Y por su parte, la capacidad de colaboración significa crear sinergias entre personas, entre equipos, entre ideas, ¿no? Realmente estar habilitando la generación de oportunidades derivadas de la colaboración y el trabajo conjunto más allá de todo. Y la última dimensión, que es emprender, supone de alguna manera demostrar una visión integral del negocio, ¿no? Y la realidad que es promover una toma de decisiones asertivas, ¿no? Estar todo el tiempo impulsando ventajas competitivas por medio del cambio y la innovación. Y para que ese líder sea muy bueno en esto, hay 2 capacidades asociadas. Una es criterio de negocio y la otra es cambio e innovación. Y la capacidad de criterio de negocio realmente significa el ser capaz de entender el modelo de negocio más allá de mi propia área, ¿no? Ese líder que realmente sabe tomar decisiones de negocio integrales porque conoce lo que implica la organización en sí, ¿no? Y está realmente en línea con eso. Y por supuesto que cambio de innovación, ¿no? Su título habla por sí mismo y implica responder ágilmente a potenciales competidores, a potenciales disrupciones, estar atento a ser quienes lideren esa disrupción. Además, promover el cambio y la innovación inteligente, ¿no? en el equipo. Recapitulando, entonces tenemos 8 capacidades clave, ¿no? que desplegan o que de alguna manera visualizamos en los líderes que son muy buenos para liderar el futuro en forma exitosa. Estas 8 capacidades surgen de investigaciones profundas en materia de liderazgo, lo son dirección, liderazgo inspirador, ejecución, desarrollo de talento, influencia, colaboración, criterio de negocio y cambio de innovación. Y tú mencionabas al inicio que el desarrollo de estas capacidades se vuelve una responsabilidad en la organización, para la organización. ¿Puedes ampliar este punto también? Sí, por supuesto, y quizá esta es la parte más relevante. La realidad es que si las organizaciones desean líderes preparados para el futuro, realmente hoy tienen que mirar cuáles son los propios atributos internos para generar un entorno que propicie ese aprendizaje constante, ese desarrollo, ¿no? Promover la transparencia, la colaboración interna, alinear lo que es la gestión del desempeño. ¿Por qué premio a mis líderes hoy?
y alinearlo con las capacidades que requiero promover, ¿no? Si estoy promoviendo la colaboración, pero sigo premiando a mis líderes por sus logros individuales, por sus logros por silo, por área, difícilmente logre cambiar y hacer que mis líderes realmente estén enfocados en todo lo que hablábamos recién. La organización, de alguna manera, tiene esa tarea de reflexionar sobre los desafíos propios que tiene como organización de cara al futuro y empezar a identificar esas competencias o capacidades de liderazgo que van a ser requeridas y luego empezar a implementar espacios nuevos para el desarrollo. Asimismo, la realidad es que la cultura, ¿no? Y si bien el líder setea el tono cultural, la cultura está enmarcada y genera nuestras acciones como líderes, con lo cual trabajar en la cultura y realmente alinear la cultura a esa estrategia organizacional empieza a volverse clave para que esos líderes naveguen, ¿no? en un terreno que también está alineado a las capacidades que les demandamos. De alguna manera hoy empezar a actualizar ese punto de vista sobre el liderazgo en un contexto que lo habilite es realmente esencial, ¿no? para poder lograr ese salto y ayudar y llevar a mis líderes hacia esos líderes exitosos del futuro. Creemos que de alguna manera, además, hoy vivimos en un ambiente absolutamente ágil, con lo cual también el aprender haciendo, fallando e intentando de vuelta es parte de la clave. Por eso tenemos que empezar a mirar ese contexto con otros ojos, entender en qué contexto nuestros líderes van a necesitar operar y empezar de alguna manera a cultivar esos líderes para el mañana. El mundo está cambiando. Los desafíos empresariales requieren soluciones únicas para problemas únicos. Soluciones que contemplen múltiples puntos de vista. Por eso en Deloitte contamos con más de 310.000 profesionales para brindarle a nuestros clientes la amplitud de perspectiva para generar soluciones innovadoras. Conectate con Deloitte. Deloitte.com/uy